Buenos días, ¿me escuchan? Creo que tenemos algunas dificultades técnicas con Daniela, así que pasaré a explicarles un poco la dinámica. Muy buenos días tengan todos y todas. Es un gusto para mí estar representando a El Pivote. Mi nombre es Andrea Medrano y en esta sesión estaré participando junto con mi compañero Asa Rivas acerca de la temática del panorama de la cooperación internacional en un escenario posterior al COVID-19. Esta sesión va a ser un tanto diferente a la que teníamos en la primera sesión y eran las indicaciones que nuestra compañera Daniela les iba a presentar, pero por dificultades técnicas pasar a explicárselas. En la primera sesión las preguntas se dejaron hasta el final, pero en el ánimo de hacer este conversatorio un tanto más dinámico y escuchar también sus participaciones, mi compañero Asa y yo estaremos interviniendo en ciertas secciones de la presentación y ustedes podrán Parece que estamos presentando ciertas fallas técnicas en la plataforma y con la conectividad. Voy a proceder a continuar con la explicación que mi compañera Andrea Medrano estaba realizando. No sé si todos me escuchan bien. Me gustaría que alguien levantara la mano para saber si la conectividad y se escucha todo bien. Sí, me parece que sí. Bueno, nuestra compañera Andrea Medrano, al igual que Daniela, nos hacía una pequeña relatoría acerca de la dinámica que tuvo nuestra primera sesión y aterrizando un poco en cuál va a ser la mecánica a utilizar durante esta segunda, se plantea una intervención por parte de nosotros, mi persona y Andrea como moderadores de la sesión, en ciertos puntos de la presentación a manera de generar una conversación con nuestro maestro Lisandro y les invitamos a que las preguntas no se realicen hasta el final de la presentación, sino que puedan realizarlas en el transcurso de la misma, a manera de generar también un conversatorio y una dinámica más bien constante. Nosotros, como equipo de producción, también estaremos trasladando las preguntas que se presenten para que el maestro Lisandro o nosotros como moderadores podamos darle respuesta. Así que, sin más a qué referirnos por el momento, podríamos dar inicio a nuestra sesión del día de ahora. Buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, maestro, se le escucha. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente a todo el equipo del Pivote. Muchas gracias por estar acá, los que se han conectado. Las disculpas técnicas, la verdad es que suele suceder que se saturan los servidores y a veces la plataforma da unos pequeños problemillas, pero les pido la comprensión del caso si se llega a cortar o silenciar. El equipo está trabajando arduamente para restablecer la conexión en caso eso suceda. Bueno, ya nos comentaba Andrea, Asa y también Daniela, que son parte del equipo del Pivote, acerca de una recapitulación de la sesión anterior. Quizás mencionar nuevamente que es una aproximación a los fundamentos de la cooperación y es un diálogo bastante superficial de lo que podría ser un escenario post-COVID-19. Ese sería como el objetivo de la sesión de este día, tomando como referencia algunos elementos históricos de los cuales conversábamos en la sesión anterior. Bueno, dicho esto, voy a proceder a presentarles un poco del contenido preparado para este día. Si tienen problemas al visualizar la pantalla, me dejan saber. Bueno, el equipo está pendiente de cualquier falla a efecto de superarla. Bueno, esta es nuestra sesión 2 de este día 12 de septiembre y tiene con título Panorama de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, un escenario post-COVID-19. Dado que tenemos muy poco tiempo para hablar de algo que podría llevar horas y horas y horas y aún así no profundizaríamos, me he tomado el tiempo de tomar referencias de ciertos organismos o instituciones que nos dan algunos lineamientos y algunos datos respecto a posibles escenarios en el marco del contexto actual. Como ustedes saben, la crisis
de salud a nivel mundial que en este momento, en la que estamos en este momento, pues la que estamos sufriendo en este momento, no ha afectado únicamente el ámbito sanitario propiamente, sino el económico, el social, la movilidad, el turismo, en fin. Básicamente ha puesto a la humanidad a reflexionar sobre las implicaciones de un mundo tan interconectado. Pues bien, la cooperación al desarrollo no es ajena a esta realidad y también tiene efectos sustantivos. De hecho, una de las posibles respuestas ante esta crisis es realmente una mejor cooperación internacional en temas sanitarios y en otros temas económicos, etc. Pues bien, los 5 puntos de esta sesión en los cuales el equipo nos estará dinamizando serían panorama general de la cooperación internacional, perspectivas del financiamiento al desarrollo acorde al PNUD, escenarios de la cooperación internacional post-COVID acorde a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cooperación sur-sur acorde a la UNCTAD y luego un pequeño replanteamiento y que a partir de lo anterior nos espera. Entonces, sin más, vamos a iniciar pues el primer apartado. Respecto al panorama general de la cooperación internacional, me voy a basar en algunos datos respecto a una publicación de la OCDE que recién ha salido, que se llama 6 décadas de ayuda oficial al desarrollo, y nos da una visión de los perfiles de los países y de cuáles son esos escenarios, que menciona 3, en los cuales la cooperación internacional, específicamente la ayuda oficial al desarrollo, se puede involucrar. Pero antes de eso me gustaría que tuviéramos de referencia algunos artículos en unas publicaciones de algunas investigaciones y de algunos datos que la misma OCDE ha realizado en los últimos años. Me refiero específicamente al informe de desarrollo, de cooperación al desarrollo que cada año elabora la OCDE. Ahora tenemos el del 2019 vigente, que salió hace unos meses y que tiene datos del 2017-2018. Luego, también el 16 de abril ya estábamos en plena crisis. De hecho, iniciamos la crisis acá en América Latina por el alto aumento de los contagios. La OCDE sacó un comunicado, principalmente con algunas medidas para la medición de la ayuda. También hace un llamado a mantener o aumentar las contribuciones de ayuda oficial al desarrollo, pero nos hace una reflexión sobre algunos aspectos medulares, sobre si esta misma crisis posibilitaría acciones más estratégicas como condonamiento de deuda o un tratamiento mucho más liviano para los pagos que se hacen los países deudores, o un aumento en la moratoria, etcétera, etcétera. Pues bien, en julio, hace 2 meses, sale un reporte específicamente sobre la necesidad de tomar algunas medidas respecto a este tema de la deuda, que vamos a hablar más adelante. Y luego también la OCDE, al ser la organización que regula un poco el tema de los cómputos de la ayuda, saca una serie de reportes sobre preguntas frecuentes y también cómo se podría computar ciertas acciones que los países están desarrollando para generarlas como ayuda oficial al desarrollo. Ahora podemos ver una imagen en la cual observamos cuál es el ciclo de generación de datos de la OCDE, por lo cual hasta finales del año no se ha compilado toda la información que reportan los países para la generación del informe que corresponde a los flujos, por lo cual lo que podemos hablar ahora sobre ciertos datos del primer trimestre y segundo trimestre respecto a los flujos de ayuda o ciertos comportamientos no van a ser oficializados de forma completa hasta que no se genere la compilación y validación de todos estos datos hasta final de año, y por tanto no los vamos a tener hasta el próximo año. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque podemos un poco generar algunas percepciones erróneas respecto al comportamiento de la ayuda internacional. Por otra parte, observamos cómo la ayuda se ha otorgado por los países miembros del CAD en función de 2 criterios, en función de como porcentaje del Producto Interno Bruto, del Ingreso Nacional Bruto, perdón. En el 2019
y en términos de volumen total. Esto creo que lo debemos tener muy en cuenta, porque el compromiso internacional que se acuerda en los años 70 en Naciones Unidas y que ha sido como el faro en el cual los países del CAD de la OCDE deben de regirse o deben de llegar a su cumplimiento, es un estándar del 0,7 en función del PNB. Sin embargo, ese porcentaje es relativo también en función de qué tan fuerte sea la economía. Un país como Estados Unidos, es ser la primera economía del mundo, el porcentaje que da es, bueno, el 0,2, quizá un poco menos. Sin embargo, en volumen total sigue siendo el mayor proveedor de ayuda oficial al desarrollo bilateral. Sin embargo, el compromiso que pueda dar países escandinavos como Finlandia, como Noruega, pueden superar el 0,7, pero en volumen total es mucho menos, dado que la economía es menor de la que puedan tener países como Estados Unidos, como Japón, etcétera. Entonces, ese es el comportamiento para que lo tengamos como referencia, que no siempre los países que mayor cantidad de dinero dan, que sería como siempre vemos en las noticias es que ha dado tantos millones en ayuda, etcétera, pero esos millones en términos porcentuales, que es el compromiso obtenido, pues puede ser poco significativo en la escala total. Entonces aquí tenemos una comparación, por ejemplo, me refiero a Estados Unidos. Vamos a ver Estados Unidos en cuanto a cantidad de dinero que otorga, es el primero. Esto está en las líneas color naranja. Es el primero, pero observemos en la gráfica de la izquierda, pues aparece en los primeros, pero en los primeros últimos, ¿verdad? En el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el séptimo lugar de los 29 que se encuentran. Bueno, en este informe que la misma OCDE ha generado, pues aparecen algunos, bueno, menciona cómo es este ecosistema y cuáles son los cambios sustanciales que va a tener este ecosistema de la ayuda. Pero ese informe sale antes de la crisis. ¿Qué ha pasado después de la crisis? ¿De qué manera han existido algunos cambios respecto a los flujos que los países donantes dan? Y nótese que me estoy refiriendo principalmente a la ayuda oficial al desarrollo. Y acá quiero hacer un matiz. La ayuda oficial al desarrollo no es ni la más importante fuente de financiamiento al desarrollo, ni la más grande fuente de financiamiento al desarrollo. Sin embargo, a pesar de no ser ni la más grande ni la más importante, es aquella que mayores, digamos que tenemos mayores controles en cuanto a no solo la previsibilidad de esta, sino en el registro. Creo que esto es importante. El registro que se le ha dado en los últimos años es el tipo o la fuente de financiamiento al desarrollo que podría considerarse más estable en esos términos, pero aún así es volátil. Es decir, tiene comportamientos que dependen mucho de contextos. Y justo eso es lo que ha establecido en este último informe el CAD de la OCDE, en donde mencionan las crisis que ha tenido la misma ayuda oficial al desarrollo y cómo esto de alguna manera ha repercutido en el impacto hacia los destinatarios de la misma ayuda. Bueno, ¿qué observamos ahí en la presentación? Que la misma crisis ha generado reacciones internacionales. La Unión Europea ya se ha discutido la posibilidad de un fondo internacional de ayuda, pero siempre para los mismos países de la Unión Europea, un fondo de rescate. También se habla del impacto que puede tener la misma crisis sanitaria en las economías emergentes y cómo esto va a disminuir pues su crecimiento y por tanto se puede arriesgar a que ese crecimiento, entre comillas, sostenido que ha tenido en los últimos años, pues pueda generar un retroceso, ¿verdad? Un estancamiento y por tanto una recesión. De hecho, ya se habla de una recesión mundial a los ojos del Banco Mundial. Pero eso de qué qué es lo importante o por qué esto tiene relación con la ayuda. Bueno, mucho.
los escenarios que la misma OCDE plantea en el último apartado de esta presentación nos da alguna pauta para analizar cómo aquellos países que de alguna manera han sido más impactados por la crisis pueden tomar el camino de restringir o disminuir los presupuestos nacionales de cooperación al desarrollo y por lo tanto pues eso va a impactar negativamente. O bien puede mantenerse o bien podría focalizarse en la crisis y aumentar la ayuda humanitaria en función de la ayuda al desarrollo que es más a largo plazo. Bueno, ahora el mayor peso de la crisis está en América Latina y al inicio de la crisis, pues principalmente había afectado a Asia y Europa y lo veíamos con algo muy lejos, muy lejano. Sin embargo, ahora los países, bueno, Brasil es el país más afectado por el tema de contagios y por muertes provocadas por COVID-19 y América Latina pues está teniendo ya sus repercusiones a nivel no solo sanitario, sino a nivel económico. El Salvador, en nuestro caso, los que somos de El Salvador, estamos acá en la sesión, sabemos cómo eso ha impactado mucho y no solamente en temas de restricciones a movilidad, etcétera, sino ha cambiado el programa total de las relaciones laborales, incluso hasta personales. Bueno, por otra parte, la Alianza Global para la Cooperación Eficaz, que es una plataforma que se creó a partir del cuarto foro de alto nivel de eficacia de la ayuda en Busan, en Corea del Sur, básicamente es la plataforma o el foro de discusión en materia de eficacia de la ayuda, también dio un pronunciamiento en mayo del 2020 en donde se alienta a los países a continuar los esfuerzos en materia de cooperación, pero cumpliendo los principios de eficacia. Nos referimos entonces a las alianzas incluyentes, a la gestión por resultados, a la transferencia y rendición de cuentas y a la apropiación por parte de los países socios. Estos son los principios de eficacia de la ayuda y básicamente el comunicado es un llamado a mantener esos esfuerzos y no centrarnos únicamente en nuestros propios problemas de atención a la crisis, porque básicamente eso es lo que ha sucedido durante estos meses. Los países se han encerrado, han generado una visión bastante hermética de la atención de la crisis y por tanto, si ya de por sí había un cuestionamiento al sistema multilateral existente como respuesta del sistema internacional a este tipo de desafíos, ahora ha quedado en evidencia que el sistema multilateral pues está en crisis, precisamente porque a la fecha no existe una respuesta eficaz de plataformas como el G20 o incluso de las mismas Naciones Unidas en materia de crear un fondo internacional de rescate, una especie de Plan Marshall 2.0, etcétera. Pero eso es un poco lo que vamos a discutir más adelante. Bueno, en síntesis, este apartado del panorama podríamos terminarlo rescatando unos temas, unos keywords, unos temas claves. Por ejemplo, crisis de la globalización y políticas ortodoxas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si en principio los países establecen límites para la deuda, pues esos límites, los mismos parlamentos, a partir de estos controles de check and balance, han logrado ser más flexibles y muchos de los países han pasado el nivel de endeudamiento permitido incluso por sus propios sistemas hasta niveles bastante que podrían ser hasta insostenibles de la deuda, precisamente para poder hacer frente a la crisis económica. También tenemos una crisis de salud pública a nivel mundial. Esto nos genera una reflexión que el desarrollo no es una cuestión lineal. Países que consideramos desarrollados, pues tampoco han hecho frente de una manera eficaz a la crisis sanitaria y se han puesto también en evidencia las carencias que a pesar de ser países desarrollados no pueden brindar pues una cobertura total y una atención integral pues a los efectos de la crisis. Debilidad del sistema multilateral, vemos cómo existe una fragilidad en el sistema multilateral, no solo por la respuesta poco efectiva de las instituciones, sino también por algunos aspectos que en los últimos meses, que probablemente, y de hecho no es así, no se ha vinculado a la crisis porque se venía desde antes, han generado también una erosión, como la salida de Estados Unidos del Pacto de París, del cambio climático, y después de la crisis, la retirada, bueno, el anuncio de la retirada de Estados Unidos de la OMS.
y Estados Unidos es uno de los principales contribuyentes bilaterales a nivel presupuestario de la Organización Mundial de la Salud. Y eso también va a tener repercusiones. También vemos respuestas multiactores que no solamente vienen de los países, sino también de organizaciones no gubernamentales vinculadas al sector privado, como las apuestas de la Fundación Bill y Melinda Gates para el desarrollo de una vacuna. También tenemos una dependencia tecnológica. En solo 6 meses se ha avanzado más de 8 años, diría yo, en disminuir la brecha tecnológica, lo que para muchos era un completo desafío, pues ahora ya no lo es. Ya el trabajo desde casa para los que pueden trabajar desde casa, porque acá también la crisis ha evidenciado la gran brecha existente entre la división del trabajo actual. Obviamente las personas que se dedican al comercio informal y muchas veces que por las mismas condiciones no pueden tener acceso a una computadora o no saben, incluso se consideran como deficientes en el ámbito digital, pues son personas que también la crisis les ha afectado en mayor manera. Pero el resto de trabajo, que de hecho es un porcentaje menor, se ha reinventado, trabajando desde casa, buscando la tecnología, optimizándola más para el desarrollo de este tipo de actividades. Entonces vemos ya ahora una dependencia tecnológica hacia ese tema y hasta el momento no vemos que esto vaya a cambiar, al contrario, muy probablemente se potencia. Por otra parte, vemos una cultura de desinformación que genera un impacto desestabilizador. Vemos también protagonistas inusuales que han llegado en este tema de la crisis, como China principalmente, que vamos a hablar de eso, y el rol de otros países que también han estado ahí. Por ejemplo, Rusia, que interviene brindando apoyo a Italia cuando era el primer país de Europa que pues se había afectado mayormente, y recibe una ayuda mucho más efectiva e inmediata, más que efectiva, inmediata de Rusia que de la misma Unión Europea. También vemos impactos desconocidos como el cierre de las fronteras de las economías, que ahora ya estamos viendo los efectos del cierre de las economías por 1 mes, 2 meses o 3 meses, etcétera. El rol dual de China como origen de la pandemia, entre comillas, y también como proveedor de insumos y material médico, lo que se conoce como la diplomacia de las mascarillas en el ámbito de la cooperación. También una apuesta por energías renovables versus la industria del petróleo. Hace unos meses vimos la caída del petróleo más grande en la edad contemporánea respecto a la tendencia en cómo se mantenían los precios del petróleo, y eso también ha replanteado la apuesta a otro tipo, o más bien una proyección a la apuesta por otro tipo de fuentes de energía. También vemos un dilema: si mantener abierta la economía y enfermarnos más, o afectar la economía y ralentizar el contagio del virus. Y también hay una vinculación ahí entre países y farmacéuticas por buscar una vacuna. Justo en julio, finales de julio y a inicios de agosto, hay un acuerdo que ya está publicado respecto a un compromiso de los países de la OCDE para tratar de brindar ayudas más efectivas o una respuesta más efectiva para el alivio de la deuda, pero se había tardado un poco. Ya de esto, pues, podemos discutirlo más adelante. Y voy a terminar este primer segmento, y antes de hablar las perspectivas de financiamiento, les voy a dejar con el equipo del Pivote. Muchas gracias, maestro, por darnos las generalidades acerca de las perspectivas o tendencias acerca de la cooperación al desarrollo. Aprovecho también para expresarles nuestras más sinceras disculpas con los problemas que presentamos al inicio debido a la conectividad. Lastimosamente no se pudo comprender muy bien la dinámica a seguir. Vamos a estar interviniendo con el maestro de manera continua a lo largo de todos los apartados, y también les queremos hacer la atenta invitación para que participen desde ya, debido a que no habrá un apartado final de preguntas. A lo largo de la sesión ustedes podrán enviar vía chat los cuestionamientos que planteen o que se generen para que puedan ser evacuadas por el maestro. Aprovecho este momento también para presentar 2 preguntas que nos llegan a través del chat. La primera es: ¿cómo afectará la salida de Estados Unidos de la OMS para los fondos de cooperación de esta organización? Una segunda pregunta: ¿sería necesario ajustar los valores de ayuda del CAD para establecer un nuevo parámetro de ayuda internacional, garantizando un mayor flujo de apoyo a aquellos países que lo necesiten? Vamos a dar evacuación a estas preguntas para poder dar apertura al segundo punto con una pequeña relatoría, así que le dejo los micrófonos de nuevo, maestro. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad?
Sí, sí, le escuchamos. Bueno, con respecto a esas dos preguntas, la primera, pues el panorama no es muy alentador. Ya tenemos un referente, bueno, de hace unos pocos años. Estados Unidos hace lo mismo con UNESCO. Lo hace ante la decisión de que UNESCO, los miembros de UNESCO querían incorporar a Palestina dentro del mismo grupo. Y bueno, Estados Unidos amenaza con Israel de disminuir los fondos hacia esta organización, pero aún así, pues deciden integrar a Palestina y Estados Unidos cumple la amenaza y disminuye los fondos. ¿Qué sucede con UNESCO? UNESCO tiene que recordar muchos programas a nivel mundial y eso afecta significativamente el trabajo de la misma organización, precisamente porque Estados Unidos es uno de los principales contribuyentes en todos estos organismos multilaterales. Recuerden que todos los países tienden a dar una membresía a estas organizaciones. Pero además de estas membresías hay contribuciones voluntarias y precisamente estas contribuciones voluntarias son las que aumentan el volumen. Además, la membresía pues tiene ahí unas características propias en función de cada organismo. Entonces ya vemos ahí un impacto negativo en esta, como un antecedente a esta situación. Ahora, en el ámbito de la OMS, pues igual igual es el tema de UNESCO, pero acá en la OMS estamos hablando de un momento en el cual un organismo de esta naturaleza debería tener más apoyo y financiamiento de sus contribuyentes, pues una retirada de uno de los principales proveedores lo que va a ocasionar es una disminución del trabajo de esta institución. Y por tanto, ya de por sí habían algunos señalamientos a nivel internacional sobre el manejo que se le dio a la pandemia de parte de este organismo. Este recorte de financiamiento podría alentar que otros países también puedan retirar algunos fondos. Y si no es así, podría que esta disminución de los fondos disminuir el trabajo de investigación, de apoyo, de monitoreo que ya hace OMS en otros países. Recordemos que esta organización se encarga de supervisar, dar asesoría y acompañamiento a muchos países que son, que por sus niveles de vulnerabilidad y precariedad, pues les es difícil acceder a este tipo de apoyo. Entonces sí vamos a tener un problema serio si esto se concretiza. La segunda respuesta es que el sistema que ocupa el CAD de la OCDE para ver las contribuciones, bueno, no es que ellos estipulan cuánto se va a dar. De hecho, lo único que hace el CAD es establecer políticas y medidas para el registro de la ayuda, pero no existe nada coercitivo que un organismo pueda obligar a un país para otorgar financiamiento. Y de hecho, por eso también se llama cooperación o ayuda al desarrollo, porque tiene tiene el componente de voluntariado, el principio de voluntariedad en ese sentido, independientemente, pues, los otros factores que se vinculan. Entonces, lo cierto es que el sistema de medición de la ayuda es un sistema que está poco actualizado, viene desde los años 60 y está basado principalmente con el paradigma del desarrollo como crecimiento económico, debido a que el único criterio que prima principalmente para la clasificación de los países, para que estos puedan recibir ayuda o no, ya dentro de la misma lista, se refiere a la medición en términos de crecimiento y de categorización que el Banco Mundial hace a los países en nivel de su crecimiento de la economía. Por tanto, debería de buscarse, o sea, y esta es la crítica no solamente de los académicos e investigadores, sino también de los mismos países en desarrollo, que los criterios deberían ir orientados más a una visión multidimensional del proceso de medición, incorporando también por lo menos las mismas categorías que lleva el desarrollo humano sostenible. Ahora, independientemente se haga o no este tipo de medición, siempre será de carácter voluntario el que los países puedan seguir contribuyendo en términos de responsabilidad de financiamiento al desarrollo. Muchas gracias por su respuesta, maestro. Aprovechamos este último espacio ya para pasar al siguiente punto, para plantearle una pregunta que surge a raíz de dos interrogantes que nos mandan por el chat, que pueden ser perfectamente planteadas en una sola, y es la implicación de una vacuna. ¿Qué representaría una vacuna para la cooperación internacional de desarrollo? Y si esta vacuna implicaría un rompimiento en el equilibrio del poder global, principalmente de parte de Estados Unidos, Rusia y China. De manera muy resumida, maestro, ¿qué nos podría comentar al respecto? Principalmente vemos ahora que hay una especie de lucha geopolítica
y también hay intereses de por medio para el tema de una vacuna, más allá del espíritu de disminuir o tratar de detener la situación del COVID y los contagios. Más allá de eso, también hay un espíritu de competencia por quién logra una vacuna. De hecho, vemos a Rusia, que a pesar de que ya tiene ahí unos avances, se ha cuestionado mucho, que se ha saltado algunos pasos, etcétera. Vemos también algunos avances en algunos temas, pero no vemos una respuesta multilateral específica para dar respuesta a esta situación, sino que vemos esfuerzos aislados entre países que lideran con alguna empresa, con alguna farmacéutica, las búsquedas de manera particular. Entonces, de encontrarse una vacuna va a ser en algunas de todos estos esfuerzos, pero estamos hablando de una especie de guerra fría 2.0, vinculándonos a una guerra fría, una búsqueda de una especie de quién logra encontrar la vacuna y que tenga una aprobación en situación internacional. Entonces sería como un logro geopolítico el encontrar una vacuna más allá del impacto a nivel sanitario que este logro pudiese significar. Sin duda alguna, un aporte muy valioso a nuestra conversación, maestro. Vamos a dar paso a nuestro segundo punto con una breve relatoría. Y que, como bien usted lo indicaba, la pandemia por COVID-19 ha provocado una recesión económica que no se experimentaba prácticamente desde el año 2008 con la crisis de la burbuja inmobiliaria. Y las consecuencias, tanto económicas, sociales, políticas como sanitarias, ya son más que palpables en muchos países. Instituciones como la Banca Internacional, a través del Grupo Banco Mundial, plantean un panorama nada alentador para regiones como África, América Latina y Asia, donde se prevé que se experimentará prácticamente un desplome en las estadísticas de crecimiento económico, planteando desde el Global Economic Prospects de junio de este año un crecimiento solamente para la región centroamericana del menos 3.6%. Y por hacer mención únicamente, se prevé en este mismo documento un decrecimiento del menos 5.8% del crecimiento en términos de PIB para El Salvador, con situaciones muy similares para los demás países. A nivel de Naciones Unidas, la CEPAL ha proyectado un crecimiento económico solamente para la región centroamericana y República Dominicana del menos 6.2%, y que sin duda alguna son cifras completamente alarmantes para nuestros países y que sin duda alguna van a impactar en estas dinámicas, iniciativas o prioridades de desarrollo. Y es ahí donde damos apertura al segundo punto con respecto al financiamiento al desarrollo, que sin duda alguna en la era post-pandemia jugará un importante papel debido a que constituye un ingreso para poder emprender ese tipo de dinámicas. Y también el mismo debe prever una asignación lo suficientemente eficiente de los recursos para que verdaderamente apoyen a este desarrollo en la post-pandemia. Así que sobre la base de lo anteriormente planteado, abrimos punto al segundo espacio, que es referente a las perspectivas del financiamiento al desarrollo de acuerdo al PNUD, y sin más a qué referirme por el momento, planteo una pregunta generadora para que sea respuesta a lo largo de todo este apartado. ¿Qué dinámicas podemos prever en cuanto al financiamiento al desarrollo luego de que se haya sufrido por parte de los países el impacto de la pandemia? Nos encontramos atentos a lo que nos presente, maestro. Le cedemos los micrófonos. Muchas gracias, Asa. Bueno, respecto a este apartado, pues mencionarles dos cosas, que el tema de la economía podríamos de manera muy simplificada tener dos perspectivas que obviamente están vinculadas una con la otra. Una perspectiva sería el comportamiento real de la economía en función del impacto de la crisis. Y aquí nos encontraríamos con una disminución en la producción, porque muchas empresas han tenido que cerrar, otras se han reinventado, pero han disminuido su trabajo o la producción misma, y obviamente esto impacta la economía. Y la otra perspectiva sería el miedo. ¿Y qué tiene que ver el miedo con todo esto? Los mercados son muy, pero muy sensibles a la especulación. Y la economía responde también al comportamiento de los mercados, por supuesto. Entonces, el miedo exacerbado por la sensación de incertidumbre de lo que va a pasar, pues obviamente repercute en las clasificaciones de los países, en el posicionamiento de los productos que aún se producen, etcétera. Entonces, vemos ahí dos aspectos que están en convergencia. Y el tema, y cuando hablamos de convergencia, nos referimos también que cuando un país decide acceder a un préstamo, etcétera, independientemente este crédito que se vaya a otorgar sea en condiciones de
de concesionalidad o de gratuidad, pues también se hace una evaluación sobre la capacidad del pago, porque de lo contrario no sería un crédito, sería entonces una donación, ¿verdad? Y como siempre el acreedor tiene el interés de recuperar lo que va a otorgar, pues no va a hacer un préstamo no va a otorgar un crédito a un país que no va a pagarlo, o al menos no tiene las características, no tiene las condiciones para pagarlo. Pero entremos de lleno a la parte económica, tratando de responder la pregunta. Bueno, estos son algunos datos que nos da, una proyección que nos da el PNUD respecto al comportamiento de la economía y cómo esta afectaría a las personas. Bueno, solo por el efecto directo de la crisis, pues la misma a nivel mundial ha generado que 40 millones de personas entren en pobreza extrema solo en el 2020. Eso es la proyección. Vemos ahí la gráfica y observamos cómo en principio la proyección para este año se comporta. Vemos ahí un aumento del 2019 al 2020 de 8,6, pero luego vemos un descenso. Entonces ahí vemos un momento en el cual era antes de COVID y luego después de COVID, pero este comportamiento se refiere a el porcentaje de pobreza. Quiere decir que los esfuerzos internacionales iban en función de disminuir la pobreza extrema en las personas. Entonces, por eso aparece desde un 11%, algo así en el 2014, y la proyección era que en el 2021 podría llegar a un 8% en el índice global de pobreza. Pero vemos cómo eso cambia en el 2020 y en lugar de seguir la proyección de disminución de la pobreza, pues hay un leve aumento respecto al comportamiento de disminución, y eso se debe principalmente a los efectos directos de la crisis. Entonces ya estamos empezando mal en ese tema. Aunque la pobreza extrema se mide, ¿verdad?, por ingresos, por aquí no es pobreza multidimensional, estamos hablando que el parámetro es las personas que viven con menos de 1.25 de dólar al día. Luego, ¿qué vemos en los mercados? Bueno, vemos una caída en los mercados de valores y en esas dos gráficas que ustedes pueden observar, que está dividido por trimestres, vemos cómo en el segundo trimestre, desde el primer trimestre, porque ya básicamente iniciamos el año con el virus y este se ha ido expandiendo desde Asia hasta América Latina, y ahora en todas partes del mundo, pero este reporte se hace en mayo, esta estadística es de mayo. Vemos como en los primeros dos trimestres del 2020 hay una caída, pues casi estremecedora, en el mercado de bienes y valores, y esto ha disminuido la inversión extranjera directa en un 30 o 40%, eso es muy grave, o sea, en términos globales eso es muy, muy grave. Veamos otra. Acá normalmente los países de renta media baja y también los países de renta baja, pues son los principales generadores de commodities o materia prima para la producción. Vemos también que en el mercado de commodities este ha caído. Eso también no es nada bueno. Quiere decir que no existe o no se ha mantenido el nivel de producción necesario, porque si no hay si el mercado de los commodities no se mantiene constante, no aumenta, obviamente porque no existe demanda de los commodities para producir. Por tanto, también hay una caída en los precios y, por tanto, en la demanda del producto final terminado. ¿Qué más nos dice el PNUD? Bueno, el PNUD nos alienta primeramente a continuar los esfuerzos en financiamiento al desarrollo. Llama a la solidaridad global, también a mantener un espíritu de coordinación y cooperación y buscar un enfoque conjunto para poder salir de la crisis. El PNUD es el principal organismo de Naciones Unidas que genera doctrina en materia de desarrollo. De hecho, fue el organismo que trató e impulsó el concepto de desarrollo humano en 1990, y hasta la fecha, pues con sus informes de desarrollo humano, con el esfuerzo que hace con los otros organismos de Naciones Unidas, es el que principalmente alienta para el compromiso en materia de desarrollo a nivel mundial. Y justamente está haciendo lo mismo. Más allá de hacer este registro de estadísticas del comportamiento, la idea principal es que no caigamos en una nueva década perdida,
como en la que se conoce en los años 80. Y precisamente ese sería el peor escenario, que del 2020 al 2030 sea una década perdida en materia de desarrollo debido a los efectos de una crisis que inicia en el 2020, o sea, justo en la parte inicial de la década, y que va a generar un lastre por el resto de los años. Entonces, hace un llamado a la comunidad internacional, y aquí ocupo el término comunidad porque se enmarca en un paradigma bastante idealista, pero en este momento el término comunidad es muy preciso y pertinente porque se habla de intereses compartidos entre todos los países. Entonces, por ahí es donde está dando algunas luces el PNUD de que unas alertas de que no caigamos nuevamente en este tema. Y básicamente termino con esta línea. No he profundizado mucho en más estadísticas debido a que, primero, por el tiempo, y segundo, es que necesitamos las estadísticas trimestrales. Necesitamos pasar bueno, ahora tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Necesitamos tener este mes de septiembre para tener estadísticas trimestrales de los 3 primeros trimestres del año para saber el comportamiento total. Entonces nos hemos quedado con los 2 primeros trimestres del año 2000, de este año 2020. Termino con esta crisis, termino con esta frase, perdón. La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 no puede abordarse con respuestas unilaterales. Es una amenaza a la seguridad humana que no se superará hasta que la solución alcance a todo el planeta. Frente a eso, el multilateralismo y la cooperación internacional de desarrollo serían como clave de una respuesta que, para ser eficaz, tiene que ser justa. Esta frase es muy esperanzadora, pero nos habla también de los principales desafíos que tenemos en este momento en cuanto a la crisis del multilateralismo y cómo la cooperación internacional en un momento que es crucial debería potenciarse en lugar de restringirse, porque obviamente los esfuerzos en financiamiento al desarrollo de alguna manera son los que van a posibilitar una especie de salvavidas a las economías de los países, especialmente a las personas más pobres que habitan dentro de estos países. Muchas gracias, maestro, por abordar este segundo punto de nuestra sesión del día de ahora. Si no hay preguntas en el público, daremos, bueno, aquí acabo de recibir una. La pregunta es, ¿qué implicaciones tienen los regímenes proteccionistas y su aversión hacia el multilateralismo? Bueno, me imagino que lo que respecta a la cooperación internacional, así que si nos podría abonar en ese punto, maestro. Bueno, lo que sucede es que este modelo de proteccionismo puede ser muy efectivo cuando estos sistemas proteccionistas no tienen una alta frecuencia. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que un país sea proteccionista, pero el resto no, o sea, puede generar efectos positivos para ese país, pero cuando la mayoría de países empiezan a poner medidas proteccionistas, recuerden que el proteccionismo implica principalmente medidas concretas como aumento en los aranceles para las importaciones. Entonces se hace más caro lo que uno importa de lo que produce. Estas medidas se hacen principalmente para alentar y promover y diversificar la misma economía local, lo que genera, lo que podría poco a poco limitar la dependencia externa, pero esto no es una acción que sea del todo satisfactoria porque hay muchas variables aquí a tomar en cuenta. Estados Unidos, en esta misma carrera que tiene con China por el posicionamiento y la búsqueda de la hegemonía económica mundial, han puesto medidas proteccionistas a ciertos productos, igual manera China. Entonces, acá tendríamos que analizar caso por caso, pero en sí mismo no podríamos dar una valoración sobre qué implica que ponga medidas proteccionistas en determinados temas. Ciertamente, la política económica que cada país lleva va en función de sus propios intereses. Hay una vinculación directa entre la política exterior de los países y la política económica que tienen, pero ya de por sí, si el país establece medidas proteccionistas, va en función de alguna manera de tratar de rescatar o diversificar o generar liquidez en algunos casos a partir de sus posibilidades inmediatas como respuesta unilateral a la crisis. Eso es importante, es una respuesta unilateral a la crisis. Sin duda alguna, en este escenario post-COVID, los estados tendrán que saber echar mano de sus posibilidades y condiciones para poder afrontar este proceso de reactivación y recuperación económica que tanto ha golpeado a todo el mundo. Si no hay más preguntas, voy a dar apertura a nuestro tercer punto,
El pasado 6 de junio del año 2020, la OCDE presentó un pequeño artículo en su página principal titulado la recuperación de la economía mundial camina sobre la cuerda floja. Y en este artículo lo que hace es más bien un pequeño resumen acerca del proceso de recuperación económica que deberán emprender los países miembros del G7, de la OCDE y algunos del resto del mundo para atender a esta situación de decrecimiento en términos de PIB. En este también se hace referencia a que será la cooperación la fundamental y que debe encargarse esta misma de fortalecer los sistemas de salud y ayudar a personas, instituciones y empresas a adaptarse a este mundo post-COVID. En ese informe también se retoma una declaración realizada por el secretario general de la OCDE, el señor Ángel Gurría, en el que menciona que la cooperación internacional hasta ahora ha tenido una débil respuesta en lo que respecta a enfrentar la crisis. Sin embargo, puede generar mucha confianza y efectos positivos muy importantes en esta era de la pospandemia, especialmente para aquellos países categorizados como en vías de desarrollo que dependen en gran medida de los flujos de cooperación. Las perspectivas de parte de la OCDE instan a que se adopte una mayor cooperación internacional para ayudar a poner fin a la pandemia, o mejor dicho, a las consecuencias dejadas por la pandemia con mayor rapidez, acelerando ese proceso de recuperación económica y evitando que el mismo perjudique a los mercados y a los países en vías de desarrollo. De esta manera, lanzo una pregunta generadora de nuevo al maestro para que pueda ser abordada a lo largo de este tercer bloque, y es, ¿qué escenarios le esperan a la cooperación internacional en la pospandemia? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la OCDE lanza hace poco un informe en el cual, bueno, ellos hacen una síntesis de una encuesta que lanzaron a los mismos países miembros del CAP sobre hacia dónde están canalizando su ayuda financiera a partir de los compromisos adquiridos con sus diferentes socios para el desarrollo. Entonces, la encuesta arroja algunos elementos interesantes en los cuales sirven como base para crear 3 escenarios posibles, que los vamos a ver en este momento. Pero antes de ver esos escenarios actuales, cada uno tiene como justificaciones, dado que toman como referente algunas medidas implementadas por estos países, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, un aumento temporal o especial, diría yo, al departamento del presupuesto del Departamento de Estado y USAID para atender temas de la crisis específicamente en ciertas regiones como Centroamérica, Colombia, bueno, parte de América Latina, etcétera. Y otros como el congelamiento o restricciones en cuanto al otorgamiento de fondos que han hecho algunos países, etcétera. Entonces esos elementos sirven de base para crear 3 escenarios posibles, como en cuanto al comportamiento que va a tener la ayuda durante el 2020, lo que resta el 2020 y el 2021. Pero bueno, también el CAD establece lo siguiente. En términos sencillos nos dice, miren, esta no es la primera crisis que atraviesa el mundo contemporáneo, el mundo del orden que se genera después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ese es el mundo contemporáneo, entre comillas, el orden establecido post Segunda Guerra Mundial que crea las bases del sistema multilateral actual. Me refiero a las instituciones de Bretton Woods, del tema financiero internacional, o las mismas Naciones Unidas, como aquel foro político internacional, y que uno de sus órganos encargado de mantener el orden y la seguridad internacional. Entonces, después de ese establecimiento de la arquitectura política y económica internacional, pues no ha sido la primera crisis que tenemos. Y ya nos ponen la gráfica, miren, en los años 70, en el 73, tenemos la famosa crisis energética, en la cual pues hubo una caída en los precios del petróleo y se recordando lo de Yom Kippur, y bueno, y aún así se mantuvieron el comportamiento de la ayuda. O sea, no es el fin de la cooperación internacional, simplemente es un momento en el cual puede existir una transformación en las formas en las cuales se da la cooperación internacional. Pero ojo, cuando hablamos de cooperación internacional, quiero hacer un matiz. No nos referimos específicamente a ayuda oficial al desarrollo, nos referimos a todos aquellos flujos que de alguna manera y están vinculados al desarrollo. Y digo de alguna manera porque después de esta reforma de TOS, que es el apoyo oficial para el desarrollo sostenible,
Se vinculan incluso a aquellos flujos financieros que no tienen impacto directo en desarrollo, sino que tienen un impacto indirecto en el desarrollo. Entonces ya ahora ya se computan como parte de una métrica más amplia, que es este apoyo oficial total. Ya el CAD ya habla de todos en los flujos actuales. Pero veamos nuevamente la gráfica. Nos dicen, miren, en los años 70, pues teníamos ahí una caída de los precios del petróleo y eso, el desplome en esos precios también afectó. Luego, en los años 80, tuvimos también la famosa crisis de la deuda mexicana, el efecto tequila y todo eso, también eso afectó a nivel mundial. Luego en los años 90 tuvimos una recesión, se recordarán para algunos que han estudiado nociones básicas de cooperación internacional acerca de la famosa fatiga del donante o fatiga de la ayuda. Eso se da después de la caída del bloque soviético, bueno, en la década de los 90, y hay muchas explicaciones del por qué se da este fenómeno. Y en términos sencillos, el fenómeno implica que los proveedores de ayuda oficial al desarrollo disminuyen los flujos, tanto a nivel multilateral como bilateral. Entonces, la caída de estos flujos también alienta a que otras modalidades puedan surgir, como la misma cooperación descentralizada, que se posibilita y se posiciona durante esa década. Entonces, también hay ahí una oportunidad en una crisis. Y esa sería una tercer gran registro de una crisis que hace el CAD en materia de afectación directa a la ayuda, a la cooperación internacional. Y luego tenemos como último gran referente la crisis financiera del 2008. Que hasta el momento todavía, bueno, hasta el año pasado, porque ahora ya no sabemos si es directamente de esa crisis o de la crisis sanitaria actual, los efectos que podríamos atribuirle al comportamiento de determinados flujos. Pero tenemos ahí otro gran fenómeno. ¿Cómo entender esta gráfica? Bueno, en verde, básicamente son aquellos flujos privados en términos de mercado, y aquí hablamos como inversión extranjera directa en materia de desarrollo, etcétera. Luego, en color azul, que casi no se ve, son básicamente aquellos flujos financieros, pero estos vienen como donaciones privadas de fundaciones o de sindicatos o de organizaciones de fondos que de sus fondos propios pues aportan para el desarrollo de los países, como el mismo trabajo de la Fundación Bill y Melinda Gates, Fundación Kellogg, Fundación Rockefeller, etcétera. Luego, en color celeste, encontramos precisamente la ayuda oficial al desarrollo. Entonces, ustedes pueden observar el comportamiento que tiene en volumen total, porque acá no se ve en términos de porcentaje, porque no se hace la vinculación al total de la economía, sino en total de flujos totales en cantidad de billones de dólares a precios constantes. Esto apareció y yo ya no estaba, pero bueno, continúo. Les decía que existe evidencia que muchas organizaciones internacionales han tenido que reorientar los presupuestos que inicialmente habían sido destinados para proyectos de desarrollo y los han cambiado a proyectos humanitarios. En El Salvador específicamente, recordemos que hace un par de meses tuvimos la afectación, no solo la del virus que tenemos actualmente, sino de una tormenta tropical, Amanda. Y precisamente, pues, la afectación inmediata fue mayor, lo de la tormenta, o la depresión tropical, de lo que el mismo virus, que es un poco más lento en términos de tiempo, y ocasionó que muchas agencias de cooperación o algunas ONGs tuvieran que atender directamente a las personas y al impacto de la tormenta. Entonces, eso es lo que pasamos aquí en El Salvador, pero en otros países la atención directa del virus ha ocasionado, pues obviamente, una fragilidad económica, social, sanitaria tan grave que ha desestructurado todo el sistema productivo de los países. Entonces, estamos hablando que ya la atención que se pueda dar en estos escenarios ya no es de cooperación al desarrollo, sería de acción humanitaria. Y por tanto, algunos programas han tenido que reorientarse para atenderla. Entonces, eso ha sido parte de la respuesta de los miembros del CAD, pero existe evidencia, obviamente, que se ha dado. También hay nuevos recursos movilizados como asistencia oficial para el desarrollo, y esto es
parte de la cooperación que es volátil y que no se puede prever. Préstamos soberanos, apoyo al sector privado, apalancamiento del sector del oficial por el sector privado, etcétera. Básicamente, yo les mencionaba al inicio de la presentación un acuerdo que salió el 30 de julio por los países de la OCDE, en las cuales los proveedores de financiamiento del desarrollo, los países acreedores, se han comprometido a generar estrategias de alivio a la deuda. Entonces, esas estrategias de alivio van a computar como ayuda oficial al desarrollo según los parámetros del mismo CAD de la OCDE. Entonces, eso es otra forma de otra respuesta también, pero esta no es previsible, porque todos los tratamientos de la deuda no son previsibles. También vemos acá moratoria acordada sobre reembolsos y programación de préstamos, que tiene mucho que ver con el punto anterior. También mecanismos nacionales e internacionales fueron claves para la coordinación. Me refiero a las estructuras nacionales de respuesta a crisis se han coordinado con la cooperación internacional que han recibido para poder orientar los fondos clave en las áreas que más se necesitan. También se intensificaron mecanismos de intercambio de información y coordinación con sociedad civil. Se reconoce la labor y el impacto que la sociedad civil organizada tiene en la población y se han coordinado estrategias de apoyo a partir de estos actores. Posibles demoras en la implementación de programas de desarrollo en curso, monitoreo y evaluación. Y es que dentro de los programas de cooperación, proyectos, programas o acciones puntuales, muchos donantes incorporan actividades de evaluación o un de monitoreo más específico. Esto es lo normal en cualquier escenario, pero ante una situación como la actual, la respuesta en la encuesta es que los mismos donantes han flexibilizado la acción, la implementación de estas acciones de evaluativas en los programas en función de la crisis actual. Entonces lo han reprogramado y es precisamente que están tratando de ser pertinentes con el contexto. No voy a ir a hacer una evaluación de un programa de cooperación cuando en este momento los esfuerzos están orientados por atender una crisis de afectación directa por el tema de COVID-19 y otros temas, porque recuerden que los países no son exentos de otro tipo de problemas. Entonces, aparte de la crisis sanitaria, los países están siendo afectados por una infinidad de problemas sociales, económicos, conflictos, etcétera. Si nos vamos a Siria, por ejemplo, y toda la zona de África subsahariana, pues lo del tema de COVID no es el único problema que están siendo afectados en términos directos. Igual nosotros acá en El Salvador. Maestro. Bueno, y es un poco la parte general de ese punto de los perfiles. Maestro, disculpe, perdón por interrumpirlo, pero nos llega una duda que puede ser de especial interés para este último apartado de la respuesta. Y es que nos comentan que muchas agencias de cooperación han tenido que alargar los procesos en cuanto a su ejecución de proyectos para el desarrollo. Y la duda es, ¿cómo puede afectar esto a los países en donde se estaban ejecutando esos proyectos de desarrollo? Bueno, la pregunta es muy pertinente y muy buena, aunque la respuesta puede ser un poco general y no tan precisa, porque depende del tipo de programas. Normalmente existe dentro de las implementaciones de estos programas, específicamente las que tienen las entidades oficiales, agencias bilaterales de cooperación u organismos con los países implementadores, mecanismos en los cuales debido a la subejecución, ya sea financiera o la subejecución técnica, existen mecanismos que permiten reprogramar o extender estos programas. Normalmente es porque la capacidad de ejecución del gobierno por los mismos procedimientos de licitaciones, compra, etcétera, muchas veces no permiten ejecutar la totalidad de fondos. Entonces, es como un poco normal en que en determinados momentos tengan que pedir una extensión de los programas. Sin embargo, ese tipo de normalidad simplificada que habitualmente tienen las instituciones de gobierno respecto a los fondos de cooperación internacional financiados por agencias bilaterales o multilaterales, se ha intensificado ahora por el tema de la crisis, precisamente
porque muchas de las instituciones del Estado se han puesto en función de atender la crisis y no en función de ejecutar los programas que han sido financiados con cooperación internacional. Entonces, lo que han pedido y lo que están haciendo, que me parece lo más lógico posible, es si tú como donante no me permites reorientar estos fondos de determinado proyecto o programa para la crisis, al menos permítenos alargar el tiempo de ejecución para poder ejecutarlo cuando la crisis de alguna manera se haya estabilizado, podamos atenderla. Entonces, esto es lo que está sucediendo. O sea, es una respuesta muy normal en el mundo de la programación de la ayuda. Muy bien, maestro, que bueno, de antemano quisiera agradecer a todos la audiencia que está colaborando con sus preguntas. Trataremos de brindar un espacio al final debido a la concurrencia de las mismas para poder dar respuesta. Y me permito hacer una pregunta que está armada a raíz de dos interrogantes que nos llevan. En primer lugar, ¿considera que a raíz de la pandemia, en el marco de la cooperación internacional, estamos más cerca o más lejos de alcanzar la Agenda 2030? Y por último, ¿cree usted que los efectos medioambientales del confinamiento podrían colaborar o coadyuvar al desarrollo sostenible en el marco del cambio climático? Bueno, la primera pregunta la puedo responder con esto que está acá. Realmente la misma Naciones Unidas, UNDESA, Organismo de Naciones Unidas, ha establecido, bueno, ha hecho un estudio de qué manera se puede implementar, de qué manera puede afectar la crisis al cumplimiento de los objetivos. Lo cierto es que muchos países, independientemente de la crisis, ya tienen en sí grandes problemas estructurales que no les va a posibilitar cumplir la agenda, ¿verdad? Pero mi mensaje no es desalentador en cuanto a este tema, sino más bien que una prueba más al sistema multilateral en el marco del desarrollo es tratar de reorientar o ajustar o reflexionar sobre el cumplimiento de la agenda en un momento crucial. Estamos ya, desde el 2015, estamos ya básicamente a un tercio en tiempo del cumplimiento de la agenda y esta situación nos ha venido a afectar. Entonces, claro que va a afectar el cumplimiento de la agenda, pero creo que en este momento todavía no se han, no se ha, como decimos, no se ha caído en cuenta de qué tanto va a ser la afectación. Creería que mi comentario puede ser un poco prematuro. Hay que esperar el siguiente foro de alto nivel de desarrollo sostenible, que normalmente se hacen en junio, julio, en Nueva York, para saber los cumplimientos y un poco hacer un sondeo de cómo anda el cumplimiento de la agenda a nivel de los países y su contribución a los objetivos globales. Pero en términos generales, claro que va a impactar, ¿verdad? De manera negativa. Va a ralentizar los compromisos y, por tanto, puede suponer un riesgo, aunque no puedo determinar qué tanto a nivel porcentual o a nivel de qué tantos objetivos, porque puede ser incluso que dentro de estos mismos riesgos salga una oportunidad de mejora, ¿verdad? Esa sería como la parte optimista. Pero sí que va a tener una afectación significativa en la agenda. Con la segunda pregunta, yo quizás me gustaría hacer una reflexión más que una respuesta. Se hablaba al inicio de que con el cierre de las economías y con esto por cuarentena obligatoria, pues era una especie de respiro al planeta y que ya se podían ver hasta delfines en X lugares y que muchos vieron la foto en Venecia con agua limpia, etcétera. Pero de ahí no le dieron mucho seguimiento a las noticias. Después de que abrieron la economía a todos los países, pues a los pocos días se había contaminado nuevamente y ensuciado todos estos lugares que habían tardado casi el mes en recuperarse un poco, ¿verdad? Ya nuevamente vemos por imágenes satelitales cómo está la parte de China que en algún momento pues se había liberado de la contaminación por gases, etcétera, la parte de las nubes y todo eso. Entonces, yo creo que este es un llamado a la reflexión. No se necesitan acciones puntuales o circunstanciales para hacer frente a un problema tan complejo. Y es un tema de reflexión de toda la humanidad, como el cambio climático y la contaminación misma. Aquí se necesitan apuestas reales y políticas a largo plazo, compromisos serios. No voy a apagar la luz ahora porque voy a dejar. Eso sí, está bien, son mensajes. O sea, más la figura simbólica del mensaje, creo que está bien. Pero si queremos regenerar un cambio, tenemos que
cambiar nosotros, nuestra forma de vida. Hay estudios en los cuales inicialmente, y ahora tendría que monitorear un poco en revistas indexadas, cómo el hacinamiento, principalmente en las economías desarrolladas, ha ocasionado un aumento de la producción del uso de plástico, por ejemplo, por la comida chatarra, por etcétera. Entonces, eso va a los océanos, o en el mejor de los casos. Entonces, eso ha aumentado respecto a cómo estaba. Entonces, también no es cierto, yo creo que no existe una evidencia científica hasta el momento que todo este tema de la crisis hasta el momento ha mejorado la situación medioambiental. Yo creo que de alguna manera la ha exacerbado, pero también sería un poco de especulación de mi parte. La idea es reflexionar e informarnos un poco. Hay que buscar estudios científicos, hay que ver un poco qué impacto tiene real en términos de porcentajes, pero más allá de buscar eso, creo que es un llamado a nuestros hábitos de consumo, a nuestra forma de ver nuestro impacto en el medio ambiente, porque esto sí es un desafío real, ¿verdad? Un desafío real y a largo plazo. Muchas gracias, maestro, por la invitación a la reflexión. De nuevo, agradecer a todos por su participación y por el envío de sus preguntas vía chat y vía el live streaming por YouTube. Vamos a aperturar al final un espacio para poder darle respuesta debido a que la concurrencia es bastante. Así que de mi parte, esto ha sido todo. Doy paso a que mi compañera Andrea continúe con los micrófonos para presentarnos este último apartado, Cooperación Sur-Sur, de acorde a la UNTAD. Muchas gracias. Gracias. Muy importante las afirmaciones que consideraba el licenciado acerca de los escenarios que se presentan en relación a los flujos de AOD según la perspectiva de la OCDE. Y en el marco del cómputo de la ayuda, es importante considerar también todos los escenarios que se planteaban. Pero recordando que hoy, justamente un 12 de septiembre, se celebra el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, no podemos dejar de hablar de esta importante modalidad de cooperación internacional debido al papel que ha jugado al presentar otra dinámica de cooperación que responde a la ayuda que se genera de un país en desarrollo hacia otro país que también se considera un país en desarrollo. Y como bien sabremos, en un inicio la cooperación sur-sur era vista más que todo desde un ámbito técnico, desde ese intercambio de buenas prácticas en las cuales no se comprometía tanto a las débiles y frágiles economías, pero sí se reconocía el papel importante que puede tener el intercambio de conocimientos a la hora de lograr el desarrollo. Sin embargo, a través de los años, muchos se ha hablado acerca de cómo el surgimiento de economías emergentes, por ejemplo, de los BRICS, han crecido esos niveles de desarrollo económico, surgiendo dentro de la cooperación internacional nuevas modalidades que, aparte de lo técnico, nuevas áreas, cooperación en materia política, en materia ambiental e incluso económica, la famosa cooperación financiera que se escucha que está brindando China en regiones como África subsahariana y América Latina. Pero más allá de estos enunciados, ante el contexto de la pandemia, vemos que la demanda de un apoyo técnico, ya sea para las investigaciones a la hora de encontrar una vacuna o el envío de personal médico, como lo ha estado haciendo Cuba, es bastante importante y la cooperación sur-sur ha mostrado tener una larga experiencia desde sus inicios. Entonces, se considera esta como una acción estratégica viable en la atención de este grave problema internacional que es la crisis sanitaria. Es por ello que surgen interrogantes como cuál es el verdadero rol que la cooperación sur-sur ha jugado a lo largo de los años y qué oportunidades ofrecen la atención a la pandemia. También nos planteamos cuál es el futuro que le espera a la cooperación sur-sur. ¿Se encontrará esta en un retroceso en relación a los avances que ha presentado o es el momento justo para impulsarla, considerando los principales retos que deben de afrontar los países en desarrollo en ese escenario de post-COVID-19? Con estas interrogantes le cedemos la palabra al maestro para que nos brinde sus valoraciones. Adelante, maestro.
Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y por los comentarios. Yo creo que es importante reflexionar sobre, ya veíamos las modalidades, bueno, una aproximación a las modalidades en la sesión anterior, y yo creo que de todas las modalidades o formas, la cooperación sur tiende a ser la modalidad ganadora y la que mayor proyección en cuanto a expectativas tiene respecto a la atención a la crisis. ¿Y por qué digo esto? Bueno, primero quiero mencionarles que dentro de el término de cooperación internacional por muchos años ha sido monopolizado por el norte, por los países de la OCDE. De hecho, la misma definición casi sacrosanta de la ayuda oficial de desarrollo ha sido básicamente uno de los logros que estos países del CAD de la OCDE han generado durante todos estos 70 años de registro de la OCDE desde los años 60. Pero la cooperación sur no es algo nuevo, como que ahora pues tengamos mayor conocimiento de ella, o que salgan noticias, o que se le dé mayor importancia, no quiere decir de que sea algo reciente. Se remonta incluso, si queremos vincularlo al espíritu de solidaridad y horizontalidad, desde la conferencia de Bandung, allá por los años 50, y bueno, los esfuerzos que se han venido haciendo por el PNUD, por el Plan de Buenos Aires, y esta Oficina de Cooperación Sur-Sur de Naciones Unidas, entre otros esfuerzos internacionales, de tratar de crear un foro más desde una visión global que desde esfuerzos aislados ha sido notable. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de cooperación sur-sur, nosotros ahí metemos en un cesto todos aquellos esfuerzos de lo que los académicos llamamos el famoso sur global. Ahí incorporamos países con asimetrías tan grandes como la misma China, como Haití, por ejemplo. Entonces, vemos como un país que es la segunda economía mundial en términos de contribución, en términos de categorización de la contribución, puede estar igual que El Salvador, que Haití, que Honduras, que Nicaragua, etc. Sin embargo, cada uno de estos países tiene diferencias bastante particulares respecto a qué tipo de cooperación da y cuáles son los canales, los medios, etc. El mismo CAD de la OCDE ha establecido algunos perfiles de países que han seguido los parámetros de la misma OCDE para proveer ayuda y que se cataloga como cooperación sur-sur, como Colombia, como Brasil, Uruguay, etc. Y dentro de este sur-sur global o sur global, vemos algunas iniciativas solidarias en el marco de la crisis. Hace un par de meses, unos cuantos meses, en mayo, salió este estudio de la UNTAC donde nos hace un llamado y nos da algunas recomendaciones. El informe realmente hace hincapié en cómo la cooperación solidaria del sur son esenciales para la recuperación de la región, de las regiones del sur, por supuesto, ¿verdad? Identifica tres claves principales. Esas son como respuestas ante la crisis. Primero, que se deben de ampliar las finanzas del sur, porque tenemos que prestar siempre, yo lo digo porque soy de un país del sur, ¿verdad? Y al final es mi deber tratar de generar una reivindicación desde nuestros países, porque tenemos que prestar siempre al norte, cuando desde el sur se puede buscar un esfuerzo por generar un sistema multilateral desde el sur, o sea, en temas de créditos, etcétera. Entonces nos llama un poco la reflexión sobre este punto, este informe. También un segundo punto es que se debería dinamizar la cooperación sur para que trascienda la institucionalidad del término entre proyectos o iniciativas particulares y que se amplíe hacia relaciones de comercio y de recuperación industrial, incentivando ese tipo de áreas para salir de la crisis entre estos países. Normalmente, este tipo de acciones sí lo tiene la ayuda oficial de desarrollo, la ODE, pero en la cooperación sur-sur no es tan clara. Luego, otro tercer punto es fortalecer la integración regional y las cadenas de valor. Vean cómo es el mismo informe o el
espíritu del informe es, miren, desde el sur ya se hacen estas acciones, etcétera, ¿por qué no ir un poco más allá en estas áreas clave que entre ustedes se conocen y pueden generar un intercambio mucho más justo, mucho más adecuado, y pueden ocupar como medio las acciones de cooperación sur-sur para posibilitar estos escenarios de mejora? Bueno, pero también hay otros temas importantes que puedo rescatar del informe. Primeramente, el informe reconoce que hay un potencial para construir una asociación estratégica que básicamente contribuya en la mejora de las condiciones de los países y que genere una gobernanza global más inclusiva. Digo inclusiva para hacer como un frente al monopolio de la gobernanza global que realmente, siendo muy pragmáticos, es ejercida desde el norte hacia el sur. Luego, esto de alguna manera puede posibilitar espacios comerciales y multilaterales de mejora entre los países. Pero bueno, ¿qué más rescatamos de este informe que es interesante? Bueno, hay algunos datos ahí importantes y bueno, en el primero les voy a leer un par de ellos. La economía mundial se está recuperando de la pandemia de COVID-19 y la mayoría de los gobiernos no tienen más remedio que bloquear la actividad social y económica. Aquí hablamos de las restricciones, ¿verdad? Una decisión que tiene el costo de una recesión global. Se estima que la producción mundial se contraerá al menos un 3%, con hasta la mitad de la fuerza laboral mundial en riesgo de perder sus empleos y miles de millones de personas, especialmente en el sur, empujadas hacia la pobreza y el hambre. Reflexión de este primer punto, si el sur va a ser el más afectado, porque la tendencia histórica nos dice que las personas más vulnerables, los países más vulnerables son siempre los más afectados cuando suceden ese tipo de crisis. Entonces, es lógico que el sur va a ser de los más afectados porque tienen sistemas sanitarios mucho más débiles, bueno, problemas con las instituciones, carencia de cobertura en asistencia social, etcétera, etcétera. Entonces, nos da un escenario para que la respuesta, o la solución hacia este tema no tengamos que esperarla desde el norte, sino impulsarla desde el sur mismo, que es donde estamos más afectados. Entonces, como el mensaje de este primer bloque. El segundo, mientras que los países desarrollados están proporcionando billones de dólares en ayuda, apoyo y rescate, los países en desarrollo están más limitados en los frentes de pagos fiscales, monetarios externos, lo que dificulta que muchos de ellos respondan a los múltiples shocks provocados por la crisis. Sin embargo, algunos países en desarrollo más grandes han brindado alivio inmediato a través de rescate financiero y apoyo a los ingresos. Nuevamente, hablamos acá del doble rol que ejercen los países a tener una situación. Acá, en los países de desarrollo, que obviamente estamos muy endeudados o tenemos problemas para pagar las deudas, nos encontramos con dos problemas. Primero, hacer frente a la crisis, que ya de por sí implica endeudarnos más. Y segundo, continuar con las responsabilidades de los compromisos internacionales de deuda ya adquiridos previamente a la crisis. Entonces, estamos como en desventaja. Como tercer punto, en China, el primer país afectado por el brote, se ha anunciado aproximadamente 13 billones de la moneda de ellos, de medidas fiscales y planes de financiación justo después del brote. El gobierno de Chile anunció medidas de emergencia para inyectar casi 575,000 millones de reales en la economía para suavizar el golpe de la pandemia del coronavirus. Bueno, mensaje que muchos países que se consideran economías emergentes han brindado apoyo a otros países en materias de créditos, créditos concesionales para atender la crisis. Entonces ya hay ciertas respuestas bilaterales respecto a otros. Eso también es parte de la cooperación sur-sur. Pero ¿cómo se comporta el norte y cómo se comporta el sur respecto a la atención que hacen de las crisis en función de su política económica? Bueno, en la figura siguiente podemos ver cuáles son aquellas medidas de rescate en función del porcentaje del Producto Interno Bruto que tienen varios países. En colores vemos cómo han respondido en cuanto a, en rojo, al tema de préstamos. En azul vemos cómo son medidas fiscales las que se han implementado. Y en el otro color, que es como celeste, pues básicamente son otro tipo de medidas vinculadas. Básicamente,
hay como estímulos económicos, como disminución de los tipos de interés o aumento de los tipos de interés, depende, ¿verdad?, de las características del país y las medidas que cada uno de ellos ha aplicado en función de sus niveles macroeconómicos. Entonces, ese es el comportamiento general, pero hagamos una síntesis en cuanto al comportamiento que tienen los países desarrollados y el comportamiento que tienen los países en desarrollo en la atención a la crisis en función de sus posibilidades. Y vemos que el comportamiento tiene características muy distintas. En el caso de los países desarrollados, pues la mayoría de ellos han implementado medidas de incentivo hacia las empresas para no solamente dinamizar la economía, sino reactivarla. En menor grado, incentivos fiscales y otro tipo de medidas de política económica y fiscal. En el caso de los países desarrollados, en desarrollo, perdón, países como el nuestro, pues encontramos que es distinto. En menor grado, el tema de préstamos y en mayor grado el tema de tratamientos fiscales. Entonces, esto es bastante lógico de responder porque países que son desarrollados y que obviamente su desarrollo se debe también a la producción y al posicionamiento que tienen los mercados, van a priorizar los grandes mercados, las empresas, los capitales, para que no exista una caída exorbitante. Entonces, aquí hay un plan keynesiano detrás de todo esto, ¿verdad? O sea, hay un nuevo enfoque keynesiano hacia las empresas en los países desarrollados, pero en el caso de los países en desarrollo, pues al no tener la liquidez suficiente y otro tipo de prioridades, otro tipo de pensamiento, otro tipo de modelo económico, pues el comportamiento es distinto. Y entonces, no voy a centrarme mucho en la naturaleza de la cooperación sur-sur debido a que el tiempo no se apremia, ya estamos sobre la hora y esa sería la parte de conclusión que también voy a dejar ahí unas ideas para que el equipo de organizador nos vincule, pero solo quiero dejar una idea en el sentido que la cooperación sur-sur debe trascender el intercambio únicamente de buenas prácticas o el intercambio de proyectos puntuales o aquel espíritu de horizontalidad que sí es importante, pero ese mismo espíritu debe de promover acciones mucho más estratégicas de acuerdo a la coyuntura actual. Yo creo que eso es clave. Entonces acá, sobre eso quiero aterrizar en las conclusiones, pero le doy un minuto para los comentarios del equipo. Muchísimas gracias, maestro. Y justamente para generar y continuar con este entorno de debate, nos comentaban la siguiente interrogante. Con este escenario de COVID, la cooperación dependerá del manejo del virus como un factor para permitir la cooperación en el caso de trabajar en materia de la disminución de los riesgos del virus. No entendí la pregunta, perdón. Sí, claro. Nos mencionan que si en este escenario del COVID la cooperación o el sentido que tome la cooperación va a depender más que todo en la atención al virus. Me imagino yo que sería una cooperación técnica encaminada a la salud, la pregunta que se nos requiere. Perfecto. Bueno, pues como respuesta, vemos que si ven la mayoría de los aspectos que les he presentado, yo he tratado en la medida de no especular y me he basado en estadísticas o datos o proyecciones de organismos, porque perfectamente acá podemos cerrar la presentación. Empiezo a contarles lo que yo creo y lo que podría hacer a partir de mi óptica, pero sería un tanto irresponsable pues, hacerlo porque ahí hay un aspecto muy subjetivo. Sin embargo, a pesar de basarnos en estadística, siguen siendo proyecciones y las proyecciones pueden ser de alguna manera especulativas porque hay muchos factores ahí que pueden repercutir y que esa proyección pueda darse o no. Con solo el hecho de establecer 3 escenarios y no uno posible, nos dice que cualquiera de ellos puede ser. Entonces también no nos da un margen de maniobra. Sin embargo, el conocer los posibles escenarios, las posibles acciones, de alguna manera nos permite entrar en un terreno que antes de conocerlo solamente sería especulación pura. Retomando entonces la pregunta, vemos en las mismas estadísticas como en el caso de la cooperación sur-sur, que hace 2 meses se publica el informe de la CEGIP sobre cooperación sur-sur, que está ahí en el
se les ha facilitado de un espacio en donde hay materiales. Ahí mismo también se les ha enviado el informe de Cooperación Sur-Sur y hay una sección en donde aparecen la distribución de proyectos o iniciativas por área, por sector. Entonces verán cómo en el ámbito del sector de salud la cooperación Sur-Sur no es únicamente por la crisis que ha estado brindando apoyo técnico o envío de especialistas, etcétera. Ya mantiene una trayectoria sustantiva en el sector salud. De hecho, Cuba, que es uno de los países, de hecho, para el informe, es el país que mayor cooperación en materia de salud, catalogada como cooperación Sur-Sur, ha brindado en la región y en todo el mundo. Entonces es algo positivo. Pero más allá de la cooperación sur-sur, porque no podemos hacer una proyección tan específica por el tipo de flujos o de modalidad que implica la cooperación sur-sur, si nos vamos a la ayuda oficial de desarrollo, vemos cómo existe una tendencia a que la cooperación de manera inmediata se oriente a investigación, atención médica, infraestructura hospitalaria, infraestructura en el sector de salud, sanitario, incluso las reorientaciones que se han hecho de los proyectos en desarrollo hacia proyectos humanitarios han sido en el área sanitaria. Entonces vemos como en este momento existe un aumento del área humanitaria en salud respecto al área de cooperación al desarrollo, que puede ser tan diversa en varios sectores. Entonces sí, existe de manera preliminar un cambio bastante alto o más bien existe un aumento de la cooperación en materia sanitaria de lo que antes existía. Si esto va a seguir así, creería yo que en materia de cooperación técnica, independientemente sea cooperación sur-sur o ayuda oficial al desarrollo, sí que va a aumentar el apoyo en materia sanitaria. Sin embargo, aquí encontramos incertidumbre respecto al otro tipo de cooperación que es financiera, no técnica. Entonces acá yo no podría decir que la cooperación financiera se orientaría necesariamente al tema sanitario fuera de la crisis, o sea, cuando esta crisis se supere, no podría estar tan seguro que un porcentaje tan alto vaya orientado en temas sanitarios, pero bien en temas de investigación, en temas de avances médicos, etcétera, es un porcentaje que irá aumentando considerablemente debido a la situación actual. La idea entonces sería fortalecimiento de capacidades de los países en materia sanitaria para hacer frente a las consecuencias o los efectos de este virus y de lo que pueda venir. También aquí hay una variable que deben de considerar y es lo mismo que ustedes preguntaban hace un momento. ¿Qué pasaría entonces cuando, si la vacuna está disponible ya en los próximos meses? ¿Habría financiamiento internacional o cooperación internacional para que los países puedan adquirir la vacuna? Países de América Latina probablemente no tengan una ayuda financiera necesariamente significativa para adquirir la vacuna. Pero ¿qué pasaría con aquellos países que están catalogados como los países más pobres del mundo? Aquellos países de África subsahariana, algunos sudeste asiático, que no tienen la capacidad incluso ni endeudamiento para comprar la vacuna. ¿Recibirían apoyo entonces financiero para la compra de la vacuna? ¿Qué sucedería? Pues son preguntas que quedan un poco en el aire y que en los próximos meses vamos a saber en la medida que esa situación evolucione. Perfecto, maestro. También se nos presenta este escenario dentro de los comentarios del público. La crisis económica que se espera como resultado de la pandemia ameritaría que dentro del CAD de la OCDE se considere una mayor participación del sector privado y organismos de Naciones Unidas como la UNESCO o la OMS. Absolutamente. De hecho, creo yo que esta situación ha permitido que muchos organismos que normalmente no conocíamos que tenían o que puedan tener competencias directas en este tema, ahora también están de alguna manera vinculados o están tratando de hacer esfuerzos de vincularse. Independientemente que existe fragilidad y una erosión del sistema multilateral, existen esfuerzos aislados y algunos no tan aislados, pero diría yo que no se ha comprobado la eficacia de estos esfuerzos en su totalidad de contribuir a la causa. Una de estas respuestas es el logo que aparecía en la segunda slide que presenté, COVID Response, que básicamente es un esfuerzo multilateral, pero creo que ha quedado únicamente en branding, pero la idea es que estamos todos unidos bajo una lógica de tratar de unir esfuerzos, ¿verdad? De hacer frente
a situaciones particulares, pero el problema principal allá es más allá de las buenas intenciones. Yo creo que todos los organismos y todas las instituciones, aunque sean públicas y privadas, tienen buena intención en torno a este tema, de tratar de apoyar, pero el meollo del asunto acá es el dinero. O sea, yo puedo decir, sí, quiero apoyar y todo, pero no doy dinero. Entonces yo creo que esa es la parte importante. Y el dinero no es poco como podíamos imaginar. Estamos hablando que para poder hacer frente a esto, yo decía en una clase de pregrado que podríamos hablar de un nuevo plan Marshall. Es una nueva, un nuevo plan de recuperación mundial, o sea, nunca antes visto, porque la crisis que tenemos tampoco ha sido antes vista en función de la globalización que tenemos. O sea, la afectación es inimaginable. De hecho, tenemos más de 7.000 millones de personas en el mundo y prácticamente todos estamos expuestas en este momento a los efectos del virus. Nunca ha existido una población tan alta en el mundo, ¿verdad? Entonces ya para empezar desde ahí, de ahí tenemos la gravedad del asunto. Perfecto. En función y en relación a la línea de que veníamos planteando acerca de la crisis económica, nos preguntan, ¿qué características considera usted que debería de tener un modelo de apoyo económico generado específicamente para Latinoamérica? Esto considerando que sean los propios países latinoamericanos que se ayuden entre ellos con menor dependencia de las naciones europeas o Estados Unidos. Tal vez iría encaminada a la de hecho, el apoyo del sur. De hecho, perfectamente, esa sería parte de las conclusiones que ahora vamos a ver y la pregunta se encaja mucho en el y entonces qué se ofrece. Bueno, terminaría yo la parte histórica y contextual indicando que los cambios que ahora suceden en el sistema internacional, salvo ciertos matices como esta migración temporal de la cooperación al desarrollo, la acción humanitaria y específicamente a temas sanitarios, básicamente la crisis lo que ha hecho es acelerar el camino que la misma cooperación internacional ha tenido en los últimos años. Me refiero a temas como la localización de la ayuda en áreas que es más necesitada y en menos tiempo y en menos intensidad en países o en regiones consideradas como de economías emergentes. Entonces vemos también que la crisis ha sido un catalizador y acelerador de una tendencia natural que la ayuda internacional ha venido manteniendo durante los últimos años. Ojo que cuando hablamos de eso no debemos de quedarnos únicamente con la gráfica de los flujos totales. Recordemos que ahí hay hasta flujos de condonación de deuda, ayuda que se brinda a misiones de paz, temas de conflicto, etcétera. Y eso logra generar una visión inflada e irreal del comportamiento de la ayuda programada por país. Entonces, para poder hacer un análisis mucho más exhaustivo del comportamiento real de la ayuda programada, hay que irnos a las estadísticas. Yo les he subido, les he enviado y el equipo ha subido para que ustedes tengan acceso a las estadísticas de países y por sectores de la OCDE durante los últimos años y ahí pueden ver por sector hacia dónde se está destinando la ayuda. Ojo, quiten ahí los componentes que van orientados a ayuda humanitaria o ayuda o temas de alivio de deuda que son volátiles y vean realmente el comportamiento de los otros sectores y se darán cuenta hacia dónde orientada la ayuda. Esa sería una visión mucho más real. Entonces, la crisis lo que ha hecho realmente es un catalizador de esa tendencia natural, salvo ciertos matices como el aumento en temas sanitarios. Ahora, ¿cuál sería ese escenario económico post-COVID? Ya hablamos de temas en tratamiento de la deuda, que pueden materializarse en los próximos meses, rescate versus créditos, también políticas de recuperación económica con esfuerzo de innovación. Si queremos salir de esta situación que nunca antes vista, tenemos que hacer medidas de incentivos y acciones y políticas nunca antes vistas también. Entonces, pone a prueba la posibilidad real de los diferentes países para reinventarse. Reinventarse implica, es un término ambiguo, pero también muy amplio, ¿verdad? Puede hacer muchas cuestiones.
renta de ingreso mínimo vital versus renta básica universal. Algunos países tienden a, incluso El Salvador lo hizo por una única vez, brindar un apoyo económico a los países, pero en otros lugares se les ha brindado un incentivo porque muchas personas han perdido su trabajo o están en suspensión de pagos, etcétera. Entonces el mismo gobierno, el mismo Estado, más bien, en términos de Estado, ha brindado incentivos económicos no solo a las empresas para reactivar la economía, sino también a las personas, porque se han quedado sin esos ingresos. Globalización versus desglobalización. Vemos cómo si la globalización de alguna manera implica la interconectividad entre diferentes formas económicas, culturales, etcétera, y todo lo que ahí está, la comunicación, el dinero, etcétera, hablamos también ahora que eso puede cuestionarse en el sentido que en lugar de tener una visión más interconectada, cada uno de los países quiere aislarse un poco en materia de atención hacia la crisis. Entonces vemos un hermetismo. A eso le podríamos llamar una deglobalización. Entonces vemos ahí cierto hermetismo, pero al mismo tiempo hay interdependencia en cooperación internacional para solucionar. Entonces, es como yo me aíslo, pero también necesito de ti. Entonces, ahí hay una situación dual que todavía no se logra resolver, que la misma crisis también ha posibilitado. Vemos aspectos como la reforma al multilateralismo, que ya les mencionaba, la serie de Estados Unidos de la OMS, y una apuesta hacia, bueno, Green New Deal, es como una apuesta de Europa para el 2050 que se enmarca perfectamente en estos planes de recuperación que se quieren implementar. Ahora, mi propuesta, o sea, como académico, es que se requiere una nueva cumbre de financiamiento para el desarrollo. Recuerden que la última, la tercera, fue en Addis Abeba, en Etiopía, en el 2015, y que era básicamente antesala para la oficialización de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que se dio un par de meses después. Justo ahora, ante esta situación, necesitamos una nueva cumbre de financiamiento para el desarrollo en el marco específicamente de la recuperación mundial por la crisis y que puede generar a partir de esta cumbre un mecanismo que permita, pues, un salvavidas mucho más potente de la economía mundial, que responda a ese nuevo multilateralismo y no hacia acciones aisladas. Luego hay que replantearse el enfoque de la cooperación y consolidar la cooperación dirigida hacia los bienes públicos globales, específicamente en materia de salud, es decir, tratar de establecer una nueva arquitectura de la ayuda. Yo digo versión 2 porque ya desde hace varios años venimos hablando de una nueva arquitectura de la ayuda, pero ahora realmente sería una nueva de la nueva arquitectura de la ayuda, en donde exista un mayor compromiso a la movilización de recursos en función de los bienes públicos globales. Ya vemos entonces que no solamente importa ayudar de forma focalizada a los países, sino a aquellas áreas y aquellos bienes, por eso le denominan bienes públicos globales o regionales, que son de afectación general, como medio ambiente, sostenibilidad, temas de salud, etcétera. Innovación. Y ahora el sector privado. Bueno, principalmente, primero, antes de que se generen otro tipo de acuerdos o algo, el sector privado debe adquirir el compromiso que por ley en muchos países debe de cumplir, que es cumplir con regulaciones ambientales, brindar empleos decentes y no precarios, pagarles al personal y pagar impuestos. Créanme que si las empresas hicieran esto, probablemente se necesitaría que brindaran apoyos financieros adicionales. Con esto podría ser incluso suficiente. El punto es de que hay mucha evasión fiscal de parte de las empresas, hay condiciones precarias laborales y bueno, también no hay cumplimiento de regulaciones ambientales, entre muchas otras cuestiones. Entonces, al menos con el cumplimiento de estas tres condiciones que no deberían ser ni cuestionadas por el sector privado, ya harían un gran aporte. Entonces, eso sería como una apuesta. Ahora, ¿nos espera una nueva normalidad o esta nueva normalidad realmente es una normalidad que ya no es tan nueva realmente, porque ya ha generado para nosotros cierto grado de costumbre? Pasamos de lo global a lo local y de eficiencia a resiliencia, de consumismo a humanismo y de físico a digital, de trabajo físico a teletrabajo y de educación presencial a aprendizaje virtual, de individualismo a colaboración y de renacimiento a la innovación, de redefinición del rol de las empresas a una mayor conciencia ambiental. Y es que como decía, bueno, un teórico que yo respeto mucho, Bernabé, del sur, tenemos una crisis de la sostenibilidad.
Entonces, hay una crisis de la sostenibilidad y esto obviamente tiene un impacto en la manera en cómo nosotros hacemos frente al virus, a la crisis sanitaria actual. Para terminar este punto y contestando la pregunta generadora de este bloque, ¿cuál es el rol de la cooperación internacional en América Latina? Bueno, primero, el apoyo financiero es esencial. Debemos de trabajar juntos y eso implica vincular a bancos multilaterales, actores bilaterales, públicos y privados y organizaciones internacionales. No solamente importa las buenas intenciones, sino los buenos resultados. Y esos buenos resultados necesitan financiarse, dinero. Entonces, de alguna manera, creo que el apoyo acá implica gestionar de manera adecuada recursos financieros, pero que estos recursos financieros tengan todos los controles, porque esto puede permitir en economías frágiles y con instituciones también débiles generar vicios como corrupción, como desvío de fondos, blanqueo de capitales, etcétera. Una de las cuestiones que se deben tener mucho cuidado. Luego, el papel del G20 debe ser central para coordinar la respuesta de emergencia de salud, pero también a la movilización de recursos financieros a nivel mundial. No hemos tenido la respuesta del G20 como la que se tuvo en el 2008 para atender una crisis. De hecho, aquí el G20 nos ha fallado bastante. Y digo el G20 y no el G8 porque el G20 es mucho más representativo, incluye economías que de alguna manera representan a la lógica latinoamericana, pero también a la lógica mundial. Existe una mayor democratización, entre comillas, porque aún así son 20 y son más de 190 países. Bueno, cooperación y la integración de regiones regionales aparecen como un optimismo pendiente, pero altamente deseable. Básicamente, al agilarse los países, el tema de la integración y estas respuestas, pues se ha vuelto ahí como un mito. La idea es regresar, o sea, no solamente brindar la atención inmediata de manera nacional, pero también generar una respuesta regional. Entonces, el tema de la integración y la cooperación es una tarea pendiente, pero altamente deseable. Se requeriría entonces que reactivemos ese punto. Y con esto me gustaría terminar. Tengo ahí unas referencias que ustedes las tienen en la carpeta de dossier que está disponible en sus perfiles de ingreso y quizás damos espacio para alguna pregunta de cierre. Eso sería lo que he traído para presentarles. Sé que ya ha ido muy rápido, pero es que la sesión es muy corta y quería dar un panorama general, pero espero que de alguna manera puedan tener una visión ahora un poco más amplia de cómo la crisis va a afectar o puede afectar o afectará el marco de la ayuda y la cooperación al desarrollo en un sentido general. Gracias. Muchas gracias a usted, maestro, por tan magistral ponencia que nos ha brindado esta mañana. Estamos seguros como equipo editor del Pivote que será de mucho provecho esta experiencia del ciclo corto de conversatorios. En lo que respecta a esta sesión, hemos abordado temáticas muy importantes relativas a la tendencia hacia la actualidad o hacia el cambio que va a sufrir este sistema internacional de la cooperación internacional y nos encontramos muy agradecidos, por lo cual cedo la palabra a mi compañera Daniela para que dé oficialmente el cierre de esta nueva sesión. De nuevo, muchas gracias, maestro, por su participación y por brindarnos sus conocimientos esta mañana. Muchas gracias a todos y todas. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí. Si alguien me puede confirmar. Sí, Daniela. Sí se escucha, Okay. Daniela. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos y a todas por haber estado presentes. De verdad, nos les pedimos disculpas por los problemas técnicos que tuvimos al principio, pero realmente son cosas que se nos salen de las manos. Lamentamos que eso haya tenido un poco de interrupción. Igual tuvimos algunos problemas en YouTube, pero siempre son cosas con la conexión, con la saturación de personas. Entonces, eso suele generar algunos problemas técnicos. Realmente los lamentamos y como equipo del Pivote esperamos que ya la tercera sesión ya no se presenten este tipo de problemas. Al igual, recordarles que por favor siempre llenen el formulario de la asistencia, la cual se encuentra en la página del Pivote. Igual, por favor, ahí están los materiales, así como el maestro mencionaba, así que revísenlos, ya que todos van de acuerdo a cada una de las sesiones, es decir, por los temas que se abordan, ahí tienen materiales de apoyo por si les quedaron algunas dudas o por si quieren enriquecer más su conocimiento con respecto a.
Y recuerden también seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Instagram, Twitter y también nuestra página web, en la cual de hecho hay varios artículos que pueden ser de interés con respecto a las temáticas que hemos visto el día de hoy. COVID con relación a cooperación internacional, COVID con respecto a cuáles son las consecuencias, COVID con respecto a el cambio climático, así que también pueden leer ahí algunas otras versiones, ¿verdad? Siempre referidos a este tema. Les agradecemos por su presencia, los esperamos en la próxima sesión, así que estén bien, cuídense y los esperamos el próximo sábado. Cuídense mucho.